nos podrán atender en relación a este simposio de filosofía y liberación que una vez más hemos presentado para la comunidad y en este caso en el marco del 20 Congreso Internacional de Filosofía de la AFM. Bueno, en este caso tenemos nuestra mesa 3, ¿verdad? Hemos amanecido con nuestra mesa 3 para justamente tener el tema de la presencia de Marx en la obra de Enrique Dussel. Y bueno, justamente a propósito de esto, tenemos las participaciones correspondientes y justo, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Esteban Gabriel Sánchez, quien nos abordará el tema modernidad, trabajo vivo y dependencia en la lectura latinoamericana de Enrique Dussel sobre Marx, sobre Karl Marx. Entonces, justamente, digamos, recordamos un poco que nos ajustemos lo más posible a los 15 minutos, ya les estaré avisando cuando se estén por cumplir y así nos da motivo al diálogo posterior. Pues Esteban, por favor, si nos haces la posibilidad de comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda. Es un gusto participar de esta mesa. Muchas gracias a Jorge por la presentación. Bueno, en este caso, bueno, voy a hacer un comentario, no voy a leer la ponencia por razones de tiempo, voy a hacer un comentario y en caso de que hubiese preguntas posteriormente les podemos charlar en el espacio de preguntas, así que bueno, comentar una mínima reseña personal. Soy doctorando en filosofía por la Universidad Nacional del Sur, becario de CONICET y parte de AFIL Argentina. Sin más preámbulos, comienzo la exposición. El objeto de la presente ponencia tiene por aspectos centrales trabajar específicamente cómo se enlaza la relación entre modernidad y dependencia, tomando como punto axial la noción de trabajo vivo que el maestro Enrique Dussel recupera a partir de su lectura de Marx. Y en este aspecto me parece interesante señalar una caracterización historiográfica en torno a cómo se ha leído la obra de Enrique Dussel, en particular su interpretación acerca de Marx. En términos generales podemos observar dos grandes interpretaciones al respecto. Por un lado, la propuesta por el filósofo Horacio Ceruti Bulbar, quien sostiene que el maestro Enrique Dussel pertenece al sector populista de la filosofía de la liberación, en su tetralogía que, digamos, en la obra de Marx, en este caso, aparece en la propuesta de Horacio Ceruti como una obra que no es significativa en el desarrollo de su filosofía, dado que lo que caracteriza, según la perspectiva de Horacio Ceruti, es la categoría de esta ambigüedad abstracta, que es la noción de pueblo, en la filosofía de Dussel. Por otro lado, podemos observar lo que propone de algún modo como una alternativa a esta caracterización historiográfica de Horacio Ceruti, lo que sostiene el filósofo cubano Raúl Forné Betancourt, quien considera que la filosofía de Dussel tiene dos momentos significativos en su obra, dos giros importantes en el desarrollo de su propio pensamiento, al menos dos. Uno, la ética levinasiana, y en un segundo orden, la economía política marxiana. Y en este aspecto, esta caracterización del carácter significativo que suscita la obra de Marx en la elaboración y desarrollo del pensamiento de Enrique Dussel, según la perspectiva del filósofo cubano, será fundamental para comprender la génesis histórica no solo de América Latina en el marco de la geopolítica global, sino también para comprender de qué modo se fue estructurando históricamente la dependencia. Entonces,
según Fornet-Betancourt, podemos encontrar en este caso, en la obra de Enrique Dussel, una caracterización de una filosofía orientada por la obra de Marx. ¿Sí? Tanto una propuesta historiográfica, la de Horacio Ceruti, quien considera que el sector populista de la filosofía de la liberación es caracterizado como una filosofía marcadamente antimarxista, como la propuesta, por el contrario, de Fornet-Betancourt, quien considera que está orientada por la obra marxiana. A mí me interesa en este caso, de algún modo, revisar estas caracterizaciones para entender de qué modo, en este caso, la producción teórica de Enrique Dussel retoma los desarrollos de la crítica marxiana al capital para poder comprender el núcleo central, que creo que va a ser un aspecto fundamental de su pensamiento, que es comprender una historia global de la modernidad, y en este punto situado desde el lugar de la geopolítica y de la dependencia como un lugar que la obra marxiana suscita un aspecto fundamental para comprender esta génesis histórica. Entonces, ahora, yendo específicamente al cuerpo por fuera de esta caracterización historiográfica, me interesa atener a dos aspectos: a la competencia entre capitales como un aspecto destacado, y por otro lado también ubicar que dentro de la obra del maestro Enrique Dussel podemos observar que la presencia de la obra marxiana en términos generales ha sido una obra estudiada, comentada y recreada en diversas oportunidades, desde la década del 80 con la producción teórica de Marx, hasta bueno, el reciente texto de 7 ensayos sobre filosofía de la liberación, donde vuelve a aparecer una vez más la presencia de el Marx del segundo siglo. Y de algún modo podemos entender que, si bien en los 80 comienza el estudio sistemático de la obra marxiana, que constituye sin lugar a dudas uno de los comentarios más completos y complejos sobre la obra marxiana en América Latina, dado que comenta no solo las obras traducidas al español, sino obras que han permanecido, digamos, incompletas en el estudio marxista en general. La obra de Marx constituye un aporte fundamental para comprender lo que considero que es uno de los objetos fundamentales de la reflexión de Dussel en general, que es la modernidad como un tópico a pensar, a criticar y superar. Si bien no voy a atender a este aspecto de manera sucinta por razones de tiempo, en todo caso podemos comentarlo en el espacio de las preguntas, me interesaría en este caso pensar dos dimensiones al respecto. Por un lado, podemos entender que la reflexión de Dussel en torno a la categoría de trabajo vivo se puede analizar en dos dimensiones. Voy a atenerme sobre todo en la segunda, pero la primera tiene que ver que la relación que se establece entre el capital y el trabajo vivo. Es decir, el capital subsume al trabajo vivo como una determinación de su propio desarrollo y devenir, pero en este caso me interesa atenderme al aspecto fundamental de la competencia capitalista, es decir, la relación que se establece entre el trabajo vivo y la competencia entre capitales. Y en este punto me parece que obviamente es necesario e ineludible recurrir, digamos, a este punto axial de considerar, según la perspectiva de Dussel, el capital como una ética, es decir, el punto de partida de la reflexión ético-crítica marxiana será la categoría de trabajo vivo, como el lugar de enunciación que nos permite reconstruir el entramado categorial de la crítica marxiana al capital. Sin embargo, voy a centrar específicamente en este segundo aspecto, que es la competencia entre capitales. Sin embargo, no podemos eludir que el trabajo vivo es la sustancia creadora de valor. Y en este aspecto, sin dudas, la reflexión de Dussel va a recorrer este punto que en su propuesta filosófica va a recuperar este entramado ético-político que tiene la obra marxiana, que remite a la herencia semita de su pensamiento,
que debemos, digamos, situar que en este caso hay una apuesta hermenéutico-crítica que por un lado va a reconstruir las categorías marxianas que le permitan establecer una génesis de la modernidad, es decir, el comienzo de la modernidad con 1492, y por otro lado, proyectar estas categorías para pensar el decurso posterior de la modernidad y los tiempos contemporáneos. En este punto es importante señalar que la obra marxiana, en la perspectiva del maestro Dussel, aparece como una obra que es necesario completar, seguir desarrollando, dado que Marx mismo no desarrolló de manera completa todos los planes de desarrollo de las categorías que tenía proyectada su propia reflexión. Y en este punto, el tema de la dependencia aparecerá como un tema de suma importancia en la reflexión dusseliana, dado que es un aspecto que, según Dussel, aparece en la obra marxiana, pero no ha sido suficientemente desarrollado. Y en este aspecto podemos identificar que para comprender la dependencia tenemos que pensar esta relación de la competencia capitalista. Entonces, decimos que el trabajo vivo es la sustancia creadora de valor, pero los precios no se determinan, en este caso, por la competencia, sino que la competencia capitalista lo que determina no es la creación de valor, sino el precio medio que adquirían las mercancías. Y un aspecto, en este caso, importante a tener en cuenta es que siempre el punto de referencia fundamental va a ser la categoría de trabajo vivo como la categoría sobre la cual se va a edificar esta recuperación de la crítica marxiana al capital. Entonces, decíamos que el capital aparece, digamos, en este caso como la totalidad que subsume al trabajo vivo como una determinación de sí mismo, y en este caso, en el aspecto fundamental de la competencia capitalista, aparecen dos elementos fundamentales, que la competencia aparece como el nivelación del precio de las mercancías en la competencia entre capitales, y en este aspecto, digamos, el tiempo de trabajo, la subordinación del trabajo humano, del trabajo vivo, a la competencia capitalista, tendrá una categoría fundamental que nos permitirá entender el origen de la dependencia, que es el grado de composición orgánica del capital. En este punto, el grado de composición orgánica del capital nos va a permitir comprender que el capital extrae el plusvalor, la sangre del trabajo vivo, es decir, su tiempo vital, a través de dos mecanismos fundamentales, ¿no? Que es el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Estos dos mecanismos constituyen los elementos claves para comprender que la transferencia de plusvalor que se sucede entre los capitales periféricos y los capitales centrales en el entramado de la geopolítica global, en el cual América Latina tiene un lugar de subordinación, de dependencia, de carácter un capitalismo periférico, desde el comienzo del capitalismo mercantil en 1492 hasta los capitalismos dependientes en la actualidad que viven los países latinoamericanos. Estas categorías, es decir, este grado de composición orgánica del capital, va a ser un elemento fundamental para comprender cómo es que se gesta esta dependencia histórica. Es decir, la transferencia de plusvalor que se sucede desde los capitales centrales que transfieren digamos, que se apropian de este plusvalor obtenido en la periferia, será el aspecto que determine, en este caso, la dependencia. Para finalizar, por razones de tiempo, me gustaría señalar que, en este caso, la propuesta de recuperar el tópico de la dependencia como un aspecto fundamental de la crítica marxiana del capital de Enrique Dussel, por un lado va a tener un diálogo muy productivo con la teoría marxista de la dependencia, en particular una discusión con la categoría de superexplotación del trabajo
de Mauro Marini, y también por otro lado, también va a recuperar esta crítica de Marx en el Capital como un aspecto fundamental a comprender dentro de la crítica a la modernidad como proceso civilizatorio. Entonces, para resumir sintéticamente, me interesaba poner en evidencia que el comprender una crítica a la modernidad en la filosofía de Enrique Dussel debe pasar necesariamente por recuperar las categorías fundamentales que nos permitan no solo comprender la génesis histórica de la modernidad, sino también proyectar su futura superación. Y sin dudas, el aspecto ético, ético-crítico que supone la filosofía de Marx seguirá siendo un insumo fundamental para las reflexiones de una superación definitiva de la modernidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Esteban, por tu participación. Y bueno, ahora, sin más, le damos la palabra a nuestra compañera Olivia, justamente Olivia, nos hablará, Olivia Sierra Miranda, nos hablará de la idea de comunidad en Marx y la filosofía de la liberación, que es parte también de las investigaciones que ha realizado en los últimos tiempos, ¿no? Sobre la influencia o el acercamiento de Dussel a Marx. Bueno, dejamos las preguntas, si me lo permiten, al final, para que ahorita no nos desconectemos, ¿no? Sino mantengamos los 15 minutos por participación y al final entramos a las preguntas, vayanlas anotando, no las pierdan y por ahí vamos registrándolas. Bueno, por favor, Olivia, tienes la palabra. Sí, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve? No, no se ve, Olivia. ¿No se ve? ¿Necesitas ayuda? Sí, no se ve, no sé por qué no se ve. Sí, necesito ayuda. ¿Cómo le hago? Pues ya le puse compartir pantalla. Acá, el Zoom. ¿Ya elegiste la ventana? A ver, permíteme. Ah, en el Zoom, Marta, te veo a ti, pero no veo En la Ahí, barra de abajo hay un botón de color verde que dice compartir pantalla. sí, compartir pantalla. Ajá. Perfecto. Luego dice opciones, una participación a la vez, varios participantes. A ver, ya. Bueno, ya, perdón, ya. Sí, gracias. Ahora sí ya se ve. No, si Está quiere. cargando. Perdón. Ahora sí se ve. Sí, ya se está cargando. ¿Ya se ve o no? Sí, ya. Bueno. Pues mi tema de esta exposición es la idea de comunidad en Marx y la filosofía de la liberación.
Bueno, propiamente con la relación de la filosofía de la liberación es del doctor Enrique Dussel. Bueno, nos dice, la vida en comunidad es negada por el sistema capitalista en donde se muestra la negatividad comunitaria de la actividad productiva enajenante de los individuos que los aleja de sí mismos en su esencia comunitaria. Asimismo, Marx propone una nueva sociedad donde la esencia sea precisamente alcanzar una vida humana en comunidad sin que ésta esté mediada por el capital, es decir, sin que éste sea el fundamento que dirija y domine a la comunidad hasta casi su destrucción. Además de que el trabajo que en este sistema se nos proporciona es alienante y rompe con la comunidad. Por ejemplo, en las fábricas que se aísla a unos de otros. Bueno, la idea de comunidad Marx va a estar expresada en su obra en diferentes obras. Por ejemplo, aquí tenemos, Marx expresa que la idea de comunidad, suponiendo que no exista el sistema de propiedad privada, va a mencionar los siguientes supuestos. 1. En un régimen comunitario, dos productores habrían afirmado doblemente en su producción, tanto al otro como a sí mismo. El primer productor habría objetivado su individualidad y su peculiaridad al producir un objeto que el segundo productor va a adquirir y por lo tanto habría gozado, dice Marx, habría gozado doblemente durante la actividad la experiencia de una expresión vital individual y al contemplar el objeto, la alegría individual de saber que mi personalidad es un poder objetivo comprobable sensiblemente y está por tanto fuera de toda duda. Bueno, esta cita está en Marx en los cuadernos de París. Y bueno, aquí explico más abajito qué es lo que quiere decir. Bueno, dice que en el gozo consumo de la mercancía hecha por un primer productor, este habría gozado de manera inmediata por haber tenido conciencia que satisfizo una necesidad humana. Con su trabajo, así también ser un mediador entre el otro productor y la comunidad. En palabras del autor del Capital, de haber sido para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado por tanto en tu experiencia y tu conciencia como un complemento de tu propia esencia y como parte necesaria de ti mismo, es decir, de haberme confirmado tanto en tu pensamiento como en tu amor. De haber creado tu expresión vital individual en la mía propia, de haber por tanto confirmado y realizado inmediatamente en mi actividad individual mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria humana. Bueno, nos dice que cuando dos productores realizan varios objetos, estos irradiarían en sí mismos, serían los espejos que irradiarían en sí mismos sus esencias. En diferentes momentos de la suposición que Marx hace de los productores que producen fuera del sistema capitalista, el trabajo supondría expresión vital, libre, por tanto goce de vida, que no se da en este sistema. Pero bajo las condiciones de la propiedad privada significa enajenación de la vida, pues el productor trabaja para conseguir un medio de vida. Su trabajo no es su vida, y como el trabajo es la afirmación de la vida individual, esta estaría incluida en él. Pero bajo el actual modo de producción capitalista, la enajenación de la individualidad es tal que el trabajo que realiza la mayoría de las personas les resulta detestable. Es la apariencia de una actividad y por lo tanto una actividad obligada que le es impuesta por un requerimiento exterior y casual y no por un requerimiento interno y necesario. Por eso el objeto del trabajo aparece como es y no muestra lo que no es en esencia, la pérdida del individuo y de su potencia. Al respecto nos va a comentar más. En el objeto de mi trabajo solo puede mostrarse de la manera en que es. Su apariencia no puede mostrar como él no es según su esencia. Ya que no muestra el trabajo, no va a mostrar en este sistema pues
la explotación, el desagrado, eh, que el trabajador no realiza el trabajo por gusto, sino por una necesidad, ¿no? Ok. No, pero, aquí. Otro pasaje donde podemos observar la idea de comunidad del mar en su obra son en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Pues Grun dice 1857-1858. En esta obra empezará poniendo como ejemplo la construcción de un camino que necesita una comunidad a toda costa, dice con respecto al mismo. O sea, aquí en esta obra nos habla de un camino que hay que hacerlo, ¿no? Que es necesario para la comunidad. Y él dice que el participar dentro de la realización de ese camino no implica un plus trabajo, sino que al ser necesario para todos, él se está expresando ahí, está expresando su participación dentro de la comunidad a la que pertenece. Y dice así, pero en la medida que este es necesario para la comunidad y para cada individuo, como miembro de la misma, no es un plus trabajo ejecutado por él, sino una parte de su trabajo necesario, del trabajo que es imprescindible para que él se reproduzca como miembro de la comunidad y por ello reproduzca la entidad comunitaria misma, la cual, vista así como un todo, la comunidad, no importa la forma en cómo se le cobre, ya sea por los impuestos o por una prestación, no se debe considerar que es un plus trabajo. No porque dice él que como es parte, otra vez voy a decir, como es parte eh, este miembro de la comunidad, no es un trabajo, como él también lo va a ocupar, pues no es un trabajo, un excedente, ¿no? Bueno, eh, finalizo la idea de comunidad Marx con la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel, que bueno, junto con Marx, el maestro Dussel, ellos establecen la premisa de que primero está la comunidad y después los individuos. Eh, para el filósofo de la liberación, los seres humanos no se pueden relacionar más allá de las mercancías en la teoría de Marx. El hombre solo se relaciona en el mundo de las mercancías, en el mercado y fuera de él son totalidades auxilistas. Esta es la crítica ética fundamental de Marx contra el capitalismo y contra su pretendida libertad de los individuos, que la realidad es una enajenación individualista. Dussel, 1998, página 89. O sea, bueno, la primera idea que tengo que desarrollar es la idea de que, como les decía, Dussel, al igual que Marx, habla de que primero son la comunidad y después los individuos, ¿no? En la obra del maestro, en diferentes lugares, va a comentar que la primera comunidad que uno tiene es al nacer, está con la madre. Eh, o sea, en esa relación de madre-hijo ya es una comunidad primera. En algún momento dado decían, bueno, ¿y por qué no nos quedamos así, no? ¿Por qué después ya nos volvemos individualistas y nos separamos de la comunidad? Entonces, bueno, alguna vez yo oí que el maestro respondía que porque ya se ha pervertido esa relación, ¿no? Se han pervertido esas relaciones por el mismo sistema. Y como una conclusión, pues aquí para Marx, los seres humanos como tal somos en esencia comunidad. Eh, el maestro Dussel también va a hablar en diferentes lugares. Bueno, su obra del maestro Dussel tiene su fundamento, como sabemos, en bastante fundamento, uno de los pilares en la obra
de Carlos Marx. Eso también, y bueno, se ve a lo largo de los diferentes pasajes. Lo cierto es que como tenemos poquito tiempo, pues ya no pude elaborar más. Tuve que reducir al mínimo la expresión de este apartado. Les agradezco muchísimo por su atención. Gracias. Bien, muchas gracias, Olivia, por tu participación. Aquí vamos a ver los vasos comunicantes justamente de lo que se va presentando en esta mesa alrededor de la recepción que hace Enrique Dussel de Carlos Marx, ¿no? De Karl Marx. Y bueno, la idea de comunidad es un elemento fundamental que está en los debates contemporáneos de todos y todas y todos los colegas alrededor, diríamos, de cómo definir, cómo pensar la comunidad, si como un punto originario, si como un punto, diríamos, a construir, a formular, o como también un punto de llegada, ¿no? Estamos en un debate sobre qué entender por comunidad y desde luego que nuestro maestro Dussel, así como lo ha mostrado muy bien Olivia, tiene elementos de esa reformulación de la idea de comunidad que pasan por ese célebre pasaje que nos leyó Olivia sobre que vienen los manuscritos del 84, del 88, perdón, en relación justamente al goce, ¿no? Al amor, diríamos, que se realiza en el acto productivo, ¿no? Un acto productivo no solipsista, sino que realiza la existencia plena de las y los demás en el mismo acto de producción. Bueno, muchas gracias, Olivia, y ahora pasamos justamente, según nuestro orden, a la participación de nuestro compañero Bruno Reitcar Lima, y su intervención justamente se llama Hacia la retomada de la economía política. Y bueno, también indicamos que nuestro compañero es brasileño, un gusto que esté con nosotros, y bueno, él está en su posición de poder hablar como él mejor lo indique. Nosotros tenemos que aprender a ejercitar el oído, y como esto va a quedar grabado, eso nos sirve también para ejercitar el portugués. Así es que en libertad, Bruno, de hablar como tú quieras. Bueno, adelante. Gracias, Jorge, pero me voy a tratar en charlar en español. Pero vamos a ver a dónde llegamos y le pido perdón a todos porque voy a cometer muchos asesinatos gramaticales, entonces, de toda manera, gracias a todos y todas por escuchar y por la paciencia que han de tener para escucharme. Y entonces, como ya lo ha señalado Jorge, brasileño, estoy desarrollando actualmente una tesis doctoral en el ámbito de la economía política mundial, el único programa que nosotros tenemos en Brasil con respecto a ese tema. Entonces, en verdad que esta ponencia tiene como base un artículo publicado en una revista brasileña de estudios latinoamericanos, Revela, que es resultado de una investigación de esta tesis que estoy desarrollando. Pero para discutir o poner en debate la necesidad de retomar el campo de la economía política, no solo como una materia al interior de una disciplina en los cursos de pregrado o mismo posgrado, sino como un campo, una disciplina propia, autónoma, ciencia propiamente dicha como que para hacer frente a la economía hegemónica que nosotros tenemos en nuestras academias, no solo en Brasil, como en toda Latinoamérica, sino en todo el mundo, en la cual la economía es comprendida de manera reducida, y este es el objetivo y el objeto de la discusión. Para eso me gustaría señalar algunas cosas, porque para esta crítica tenemos algunos pasos y me gustaría primero indicar la estructura, el proceso histórico, es solo indicar por cuenta del tiempo, pero indicar el proceso histórico en el que torna posible esta reducción de la economía a una economía con base neoclásica, pero que perdura y encuentra sus efectos en la teoría neoliberal hasta hoy. Entonces, es una teoría
económica hegemonizada y que tiene como punto de partida un problema epistemológico. Y en este punto nosotros tenemos la crítica de Dussel en el libro de las 16 tesis de economía política, de que discutir la economía no es discutir un sistema o empírico, una manera empírica en un primer momento de organizar las dinámicas, las operaciones, los mecanismos económicos, sino de una discusión propiamente epistemológica, o sea, dónde vamos a partir para comprender lo que pensamos y cómo actuamos económicamente. Para eso partimos de un texto de Wallerstein en el cual él indica que las ciencias modernas, las ciencias sociales que nosotros conocemos, en su desarrollo histórico se constituyen a partir de la determinación de un objeto que es la referencia para el campo. Y el objeto que se opta para desarrollar este campo teórico, un campo teórico, son las instituciones vigentes en la sociedad moderna. De esta manera, si tenemos un Estado como el ámbito de las decisiones, del poder y todo lo demás, el campo de la ciencia política se desarrollará a partir del objeto Estado. Entonces tenemos una ciencia. El campo de la economía sería su institución mayor en la sociedad moderna, el mercado. Entonces, como objeto, el mercado se desarrolla el campo de la economía y lo demás se queda en la sociología, como que no tiene una institución propiamente dicha sino las relaciones que se dan entre personas que actúan alrededor de estas estructuras y crean otras instituciones, pero estas otras instituciones serán miradas o analizadas a partir del ámbito de la sociología. Entonces, a partir de su objeto, crece la ciencia, se teoriza al respecto de eso. Entonces, la economía, a partir de una ciencia moderna, sería propiamente en referencia al mercado, la política del Estado, todo lo demás lo que nos concerne es la economía, entonces, el mercado como objeto determinando el campo teórico. Eso le presenta Wallerstein y creo que sea muy acertado, porque cuando miramos para el desarrollo en el siglo XIX de la teoría económica, que Marx la llamaba ya como teoría vulgar, no la teoría de economía política clásica, de lo grande, sino la que está empezando a hegemonizar en la sociedad en el prefacio a la segunda edición del Capital de 1875. Ya Marx señalaba que en Inglaterra y Francia ya no se discutía ciencia, se discutía, sino que era una discusión propiamente dita de si un teorema es útil o no al capital. Entonces, si es verdadero o no al capital, reprochando incluso que la economía reducida es un germen de esta economía vulgar o de esta economía que se llamará neoclásica. Y que entonces la discusión cuando tocaban esto no se partía de una teorización con respecto a la economía, sino la decisión de las fuerzas policiales que lo dice explícitamente. Entonces, es útil al capital, lo vamos a defender, ya no colocando en cuestión su base epistemológica, su estructura teórica, sino que asumir que es verdadera, punto. Marx ya lo había y lo ha indicado en este prefacio. Entonces es muy interesante a partir de eso para mirar que el desarrollo en el siglo XIX de una teoría económica que se pretendía valer como ciencia sin ser ciencia. Entonces toma como base una metodología matemática, o de la física o de la biología, y lo que se llamaría de ciencias naturales de manera positiva, y una estructura muy cerrada, pero que, como ya lo decía, nuestra ciencia es ciencia pura y verdadera, positiva, porque es matemática y puede contabilizar las cosas. Todo lo que se puede contabilizar es ciencia. Y no hay una demostración de por qué eso es ciencia y no hay esta discusión, sino que es un punto de partida, un supuesto que se toma como verdadero y se desarrolla. Súmase a eso
la manera como se desarrolló el campo económico, o sea, con referencia al objeto mercado, tenemos una estructura que se cierra en sí misma. Miramos al mercado como el objeto de la economía y tenemos una metodología cerrada. Tiene que ser matemática, en torno alrededor de modelos, de estructuras con teoremas matemáticos, de explicaciones de fórmulas y todo lo demás. Esto es un punto de partida tomado como verdadero. Entonces, la discusión no es con respecto a la ciencia, con respecto al campo, sino que ya está determinado y es, entre comillas, funcional. Sumas a eso la crítica que Hinkel-Lammer ha desarrollado a la racionalidad que acompaña este objeto, mercado, que constituye un campo, una metodología cerrada y una racionalidad constituye la manera de pensar. La racionalidad como diferencia de la metodología como operamos en nuestras organizaciones, la racionalidad, cómo vamos a organizar estas operaciones, cuáles son los valores y criterios para una toma de decisión. Entonces, la racionalidad de esta estructura es muy tautológica también, porque se sostiene en una racionalidad medio-fin, como nosotros ya conocemos muy bien, que es la coordinación de medios para obtener un fin. Pero no se tiene criterios para juzgar este fin. O en un primer momento parece que no tienen criterios para juzgar el fin. Entonces, se trabaja como si la acción racional instrumental, como se llamará en Weber, pero que ya tiene sus raíces anteriormente. Esta acción opera de manera racional, objetiva, sin valores para juzgar al fin, porque se juzga si los medios son suficientes para alcanzar el fin. Pero cuando se obtiene el fin, se justifica que los medios necesariamente han sido buenos, porque es alcanzado el fin. Entonces, es una tautología en esta estructura aún, porque se organiza al fin para los medios para obtener un fin. Cuando se obtiene este fin, se justifica todos los medios que sean escogidos sin que haga algún criterio para juzgar o poner en crítica este movimiento. Esta manera, la acción instrumental que nosotros conocemos y la acción racional valorativa sería el ámbito que juzgaría estos fines, pero en la teoría no solo weberiana, como ya nos acostumbramos, pero Weber lo sintetiza, sería un problema de preferencias subjetivas. O sea, si tiene sus indiciocracias y todo lo demás, valora un fin, pero no puede juzgar de una manera objetiva, racional, porque ese fin de acuerdo con sus preferencias, o aquello que el sujeto tiene como deseo o algo así. Entonces, no hay ningún criterio objetivo para juzgar de esta manera. Pero eso cómo se aparenta, no cómo se estructura de verdad. Y esta es la crítica interesante, porque criticamos el objeto del mercado, la metodología, y ahora esta racionalidad que se aparenta científica porque es objetiva y no tiene ningún valor, o sea, no es ideológica. Se asume esto como un punto de partida, que no es ideológica, que tiene un objeto claro, que tiene una metodología muy bien establecida. Nosotros imaginamos que no hay que decir sobre esta ciencia porque todo que le va a hablar de ella es ideología. Entonces, a partir de este crivo, de este criterio, nosotros tenemos de un lado una ciencia pura, que se aparece como pura, y una ciencia como la economía política, ideológica. Entonces, no se discute la economía política porque tendríamos las preferencias de los partidos, de la militancia, de lo que quiera, y no hay cómo discutir este ámbito matemático cerrado y tan funcional, estructurante y todo lo demás. De toda manera, si sumamos como Weber sintetiza que sería una economía racional, o sea, como una organización mediada por dinero, que es basada en la competencia,
de entre los actores que están en búsqueda de sus fines. Si pensamos que esto es la economía, para ver, sintetiza y lo explica mucho lo que estamos hablando aquí, acá. La definición de una economía o de un hacer económico es la asignación óptima de recursos. Esto es lo que hace cualquier economía. Entonces se va a estudiar economía para aprender a hacer asignación óptima de recursos. Si lo hace así, está haciendo economía, entonces tenemos nuestros modelos y todo que tiene, cómo organizar los indicadores, cómo planear algunas acciones dentro de la bolsa de valores, asignación óptima de recursos de aquellos que obtienen sus fines dentro de la competencia, dentro de esta acción, son eficientes, están haciendo una organización racional, una economía buena. ¿Sí? Indiscutible, porque pues, es científica y justifica a sí misma de esta manera o desde estas bases epistemológicas. Pero proponiendo como a sí misma como no ideológica, sin valores, esta estructura o esta reducción de economía, esta economía reducida, no nos muestra que tiene valores en sí misma o que estructura valores a partir de su acción cotidiana, la reproducción de sus acciones. O sea, se tiene tan bien Bruno, me estructurada. disculpa, unos 3 ¿Perdón? minutitos para cerrar, concluir, unos 3 minutitos. Sí, sin problema, ya me voy a cerrar. Si nosotros tenemos eso muy bien estructurado y desarrollado como la ciencia económica, la acción, vemos que por detrás lo que tenemos es que la opción por los medios y cómo vamos a organizar los medios y mismo los fines ya tienen como su punto de partida, como valor, la competencia, la eficiencia, y que el fin tiene que ser calculable en dinero dentro del mercado, en el ámbito económico. Entonces los valores ya están dados y no lo vemos. Los fines son, la opción por los fines se da en medio de la escuela de los medios que sean calculables dentro del mercado con la competencia y la eficiencia con los supremos valores, como lo señala Finkelhammer. Entonces, en contraposición de esto, se propone una economía política como el ámbito que no tiene este funcionamiento todo, ni el objetivo de asignación óptima de recursos, sino la garantización de la reproducción de los factores de producción. O sea, la garantización, si lo vamos a hablar en términos de la teoría de Dussel, la garantización de que la comunidad pueda producir, reproducir y desarrollar su vida sin destruir las condiciones de vivir. Porque sin valores que organicen los medios y los fines que tautológicamente están funcionando o se organizando, nosotros caminamos para lo que Hinkelhammer llama de suicidio colectivo. O sea, vamos destruyendo las condiciones de reproducción de vida racionalmente justificadas, porque su base epistemológica no permite ninguna crítica de valores. Entonces es la irracionalidad de lo racionalizado, como llama Hinkelhammer. El ámbito de la economía política, por el contrario, por el revés, es garantizar la reproducción de los factores de producción. Entonces, una racionalidad que no se va de medio fin, sino que es una racionalidad reproductiva. Y para eso necesita de una ciencia que no se reduce al objeto del mercado, un ámbito de economía que no se reduce a las operaciones de mercado, ni una metodología matemática solo, sino que tiene, pero a partir de un criterio que es la garantización de producción y reproducción de la vida, a diferencia de lo que se hace el capitalismo y todo lo demás, como Marx ya lo decía en El Capital, porque el capitalismo desarrolla sus fuerzas socavando las fuentes de valor, que es la naturaleza y el trabajador. Gracias a todos y todas.
Perfecto, Bruno, perdón. Bueno, muchas gracias por tu participación. Y bueno, ahora retomando el tema justamente del criterio, ¿no? La cuestión, diríamos, procedimental, racional, lo que tiene que ver con la competencia y diríamos, cómo poder plantearnos una racionalidad no moderna, una racionalidad no competitiva, una racionalidad no instrumentalizada bajo los términos en que los concibe el modo de producción capitalista, ¿no? Porque definitivamente lo que ha hecho Dussel, ¿verdad? Y Hinkelhammer, desde su teoría, desde su recepción de Marx, es justamente posibilitar una nueva noción de racionalidad, que tiene también su relación con lo que hemos hablado hasta ahora, justamente con la idea de comunidad, con la idea del modelo de la teoría de la dependencia y la crítica a la modernidad. Estamos en esos debates, ¿no? Desde luego, pero bueno, pues ahorita la armamos. Bueno, Bruno, gracias. Y vamos a la siguiente intervención de nuestro compañero Jesús Ayalacolqui, quien nos va a presentar su intervención titulada Hacia una lectura de la teología de la liberación desde la teoría crítica del valor. Perfecto, pues sin más, por favor, Jesús, adelante y ahí estamos. Gracias. Buenos días con todos. Espero se encuentren bien. Gracias por las exposiciones previas. Bueno, yo voy a dar lectura de un pequeño borrador. Es una investigación en curso, aún no está del todo concluida. Y es como el título lo señala, un intento de relectura o de articulación entre la teología de la liberación y la teoría crítica del valor. Entonces comienzo con la lectura de estas breves cuartillas. La teología de la liberación latinoamericana surge a partir de una confluencia de fenómenos notables en la década del 60 y el 70. De manera interna al continente, tenemos la presencia y relativa consolidación de un sector progresista dentro de la Iglesia cristiana, cuya célebre expresión fue la Conferencia Episcopal de Medellín de 1998, así como la teoría de la dependencia, con autores como Cardoso, bueno, antes de su viraje neoliberal, por supuesto, Gunder Frank, Dos Santos, Marini y Van Birra, entre otros. De manera externa se puede ver la reflexión teológica en lengua francesa y alemana de la segunda mitad del siglo XX, autores como Yves-Marie Joseph Congar, Gustave Thiel, José Comblain, Patrice Blancard, Jürgen Moltmann, entre otros. Todos estos factores se encuentran sólida y magistralmente sintetizados en el libro seminal del peruano Gustavo Gutiérrez, intitulado Teología de la Liberación, publicado originalmente en 1971. Voy a referirme exclusivamente a este texto en esta intervención. En este libro, Gutiérrez trata de pensar conjuntamente la cuestión religiosa y teológica de la salvación cristiana con la cuestión política y económica de la liberación social. Así el libro pretende ser una reflexión a partir del Evangelio y de las experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el proceso de liberación. Para ello el texto se divide en 4 partes: teología y liberación, planteamiento del problema, la opción de la Iglesia latinoamericana y perspectivas. Si este libro fue escrito a la sazón de los movimientos revolucionarios de la década del 60 y el 70, antes de la caída de la Unión Soviética, del mundo unipolar y el triunfo de las dictaduras neoliberales en América Latina, ¿qué puede sernos ahora un texto escrito hace 50 años? ¿Qué puede ser inclusive a personas que no son cristianas, inclusive que no son creyentes? Bueno, veamos. El primer capítulo del libro se titula Teología y Liberación y está encaminado a aclarar ambos términos. La teología consiste en ser una inteligencia de la fe, y la inteligencia de la fe es entendido de 2 maneras: por un lado como sabiduría y por otro lado como saber racional. No obstante, la teología para Gutiérrez no se agotaría en estos sentidos, puesto que habría un tercer sentido, aún más esencial: la teología como reflexión crítica sobre la praxis. Ese será el sentido que resultará Gutiérrez. En este tercer sentido, cito, no solo no reemplaza las otras funciones de la teología como sabiduría y como saber racional, sino que las supone y las necesita. Cierro cita. La adopción de este tercer sentido tiene que ver con el redescubrimiento de la caridad, el énfasis en los aspectos antropológicos de la revelación, la concepción de la Iglesia como lugar teológico y la importancia de la acción como punto de partida de toda reflexión. Es interesante cómo la teología, entendida en un sentido político y práctico, antes que escolástico y especulativo,
entronca a juicio de Gutiérrez con el marxismo. Evidentemente que se trata aquí de un marxismo al uso en la época, es decir, uno que ve de la Tercera Internacional, ¿no? Cuyos presupuestos podemos referirlo en lo siguiente. La diferencia insuperable entre infraestructura y superestructura, la esencialización de la lucha de clases, la inevitabilidad de la revolución socialista, la creencia de que la revolución estaría en eliminar la opresión a través de la toma del poder estatal y por medio de una redistribución social y justa. Con todo, Gutiérrez no suscribe sin más los elementos de este marxismo tradicional o vulgar, que desde ya consideraría imposible dialogar con la teología, sino que dialoga también con otras figuras de un marxismo no tradicional, aunque de manera breve y esporádica, como podrían ser Althusser, Bloch, Freire, Gramsci, Lukács, entre otros, y sobre todo con los teóricos de la teoría de la dependencia. Lo que se mantiene, sin embargo, en la teología de la liberación de Gutiérrez es la interpretación de la liberación como la construcción de una sociedad donde prime una redistribución social y justa y colectiva que termine con la desigualdad y la opresión. Volveremos más adelante sobre esto. De momento el peruano afirma, cito, la teología contemporánea se halla en insoslayable y fecunda confrontación con el marxismo. Cierro cita. En consonancia con su diálogo con la teoría de la independencia, Gutiérrez critica el mero desarrollismo, que ignora que la condición periférica de América Latina es el correlato necesario del dominio global del norte, y propone el término liberación, en tanto revolución social, que rompa con los fundamentos de la desigualdad social. Aquí aprovecha Gutiérrez para equiparar e incluso identificar la liberación política con la liberación del pecado, pues cito, pecar es en efecto negarse a amar a los demás y por consiguiente al Señor mismo. El pecado, ruptura de la amistad con Dios y con nosotros, es para la Biblia la causa última de la miseria, de la injusticia, de la opresión en que viven los hombres. Cierro cita. El segundo capítulo del libro se titula Planteamiento del problema. El título hace referencia al problema ineludible al que debe enfrentarse toda reflexión teológica, entendido en los términos ya escritos, a saber qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de la liberación del hombre. Gutiérrez señala que hay tres respuestas para esta pregunta. La primera sería un abusionismo político, que señala que fuera de la iglesia no hay salvación. La segunda, la de la nueva cristiandad, que efectúa una separación entre planos espiritual y material. Y la tercera, aquella por la que opta Gutiérrez, que estriba en la eliminación de la dualidad y ver como coesenciales y simultáneos la liberación política y la salvación teológica. El tercer capítulo se titula La opción de la iglesia latinoamericana, donde se precisa el lugar de la iglesia en el proceso de liberación. Para ello es menester abandonar la retórica desarrollista y fijar el problema como la eliminación de la opresión y la desigualdad social. Elemento indispensable para esta tarea es el análisis marxista de la lucha de clases, señala Gutiérrez. Cito. Solo un análisis de clase permitirá ver lo que está realmente en juego en la oposición entre países oprimidos y pueblos dominantes. Cierro cita. De que la iglesia latinoamericana, interesada con el fin de la opresión, no debe dudar en vincularse con prácticas políticas socialistas, señala Gutiérrez. De este modo, pues la comunidad cristiana comenzaría a leer políticamente los signos de los tiempos en América Latina, aunque por supuesto el desarrollo político de la iglesia en la época en que redacta Gutiérrez, y en esto es consciente, no es del todo homogéneo, pues sí, todo esto ha provocado la inquietud de los usufructuarios y defensores de la sociedad capitalista, que van a alejarse a las que hasta ahora era, consciente e inconscientemente, uno de los pilares de esta situación. El cuarto capítulo del texto se titula Perspectivas. Este capítulo constituye el capítulo de mayor reflexión teológica, en el sentido que se articula una reflexión de la liberación, a partir de recurso constante a textos bíblicos. La problemática señala en los anteriores capítulos, la situación de la dominación y explotación, por ejemplo, o la situación de la iglesia latinoamericana, es ahora interpretada desde una reflexión propiamente teológica. Aquí cobra relevancia el concepto de escatología, que literalmente es la doctrina de lo último, ¿no? Último, esto de aquello que está por venir. La escatología conecta, en el caso de Gutiérrez, con la cuestión utópica, en la medida que ambas pueden delimitar el proyecto a construirse por contraste con la realidad actual y opresora. Cito, esa proyección se da ante todo participando en la construcción de una sociedad justa, cualitativamente distinta a la que existe. Cierro cita. Es decir, la noción de la escatología se entiende como motor de una historia orientada hacia el futuro. La utopía escatológica, no obstante, no debe entenderse como una mera ficción. Gutiérrez señala que ella es tanto denuncia como anuncio. Y más aún, la utopía solo puede realizarse como praxis revolucionaria, señala. Si no, no pasaría a ser más que una disquisición académica. Añade además que la utopía se caracteriza por tres notas.
su relación con la realidad histórica, de la que parte y que a la vez transforma fácticamente, su verificación con la praxis, y su índole racional en tanto crítica objetiva de la realidad social y construcción material de una asociación. Muy bien, entonces hasta este momento una pequeño resumen de este texto de Gutiérrez. Es indudable que la propuesta de Gutiérrez y la teología de la liberación ha sido bastante fructífera y influenció en la filosofía de la liberación. Señalemos, por ejemplo, aquí dos puntos de contacto entre la teología y la filosofía de la liberación, antes de abordar el tema de la teoría crítica del valor. Como se sabe, Dussel escribe para una ética de la elección latinoamericana en 1963, es decir, 2 años después del libro de Gutiérrez. Aquí, pues, Dussel parte de una fuerte influencia de Levinas con la categoría de exterioridad para intentar pensar el fundamento metafísico que permitiría la liberación latinoamericana. Como se puede ver en lo que he visto, lo que se ha visto, ¿no? Dussel coincide con varios aspectos, en varios aspectos con Gutiérrez. Vamos a destacar un par de ellos. Nos interesa destacar el énfasis puesto en la situación de opresión que operaría el capitalismo en el caso de Gutiérrez, y en el caso de Dussel es la modernidad capitalista. Para Gutiérrez se trata, cito, de la supresión de la miseria y la explotación, en tanto signos teológicos de la venida del reino, es decir, de la negación de la injusticia, de la protesta contra los derechos humanos conculcados. En el caso de Dussel se trata de poner en cuestión la totalidad y el pecado de la totalidad, como estructura de injusticia, violencia y opresión. Cito el segundo volumen de Paramétrica de la elección latinoamericana. Ahí Dussel dice lo siguiente: el pecado o la falta moral, la praxis óntica totalizante, consiste en el hecho de despreciar el rostro del otro y usarlo como cosa, es praxis cosificante del otro. Cierro cita. Y así como Levinas planteaba un acercamiento epifánico al otro en tanto prójimo, elemento que Dussel recuperará al interpretar al otro como oprimido latinoamericano y estudiar la totalidad, Gutiérrez también coloca un énfasis en el prójimo, aunque evidentemente no lo utiliza la terminología levinasiana del otro. Gutiérrez señala que es el amor al prójimo, que en el Nuevo Testamento es colocado como el primer mandamiento, el que resulta fundamental en la crítica al orden vigente, pues en última instancia amar al prójimo implica de manera fundamental eliminar la explotación sobre el otro. Se aprecia pues un fuerte humanismo y un fuerte eticismo, tanto pues en Gutiérrez como en Dussel, en tu crítica al capitalismo, y justamente esta cuestión de la humanidad va a reaparecer en Dussel en su lectura de Marx, de la cual ya mencionó Esteban. Por ejemplo, en la producción teórica de Marx, Dussel interpreta que la categoría fundamental de Marx es el trabajo vivo, ¿no? Del sujeto como pobreza absoluta, como corporalidad personificada, que tanto exterior a la totalidad capitalista es constantemente vampirizado por el capital. Con ello Dussel lo que hace es, en cierto modo, modificar la interpretación de Marx que tenía antes, porque antes consideraba que era tematización de la subjetividad parte de la totalidad, y ahora será parte de la exterioridad. Bueno, un segundo aspecto, para mencionar esta coincidencia entre Dussel y Gutiérrez, puedo mencionar ya no uno de los primeros textos de Dussel, sino uno de los últimos, en el tercer volumen de la política de la liberación que ahora se escribe. Por ejemplo, Dussel retoma mucho el tema del mesianismo a través de la influencia de Walter Benjamin. Y es notable que en Gutiérrez, al contrario, existe una crítica al mesianismo. Gutiérrez dice lo siguiente: afirmar una relación directa e inmediata entre la fe y la acción política llega fácilmente a pedir a las primeras normas y criterios para determinadas opciones políticas. Se crean así confusiones que pueden desembocar en un peligroso mesianismo político-religioso que no respeta suficientemente ni la autonomía del campo político, ni lo que corresponde a una fe auténtica liberada de lazos religiosos. Se lo cita. Entonces, para Gutiérrez, el mesianismo sería una suerte de confusión que no respetaría la relativa autonomía de lo político, y más aún denuncia Gutiérrez una reacción arcaizante a una situación nueva. Entonces, contrariamente al énfasis de Benjamin en el pasado, pues Gutiérrez la coloca en el futuro. La historia no es más, como para los griegos, una anamnesis, es más bien una proyección hacia el futuro. Pues bien, esto ha sido brevemente para caracterizar la teoría crítica del valor y para para caracterizar la teoría de Laura Gutiérrez, y ahora hablaremos brevemente sobre la teoría crítica del valor y de qué manera podemos dialogar con ello, ¿no? Bueno, para resumir un poco, la teoría crítica del valor, como se sabe, pues surge en Alemania a partir de la revista Crisis, con autores como Robert Kurz, Roswitha Scholz, por ejemplo. En Francia lo desarrolla Ansel Jaap, o en Estados Unidos Moshe Poston. Su núcleo teórico se puede condensar en una crítica al marxismo tradicional. Básicamente esto está bien sintetizado en la obra bastante conocida de Poston, Tiempo, Trabajo y Dominación Social,
publicado originalmente en el 93, cuando señala que el marxismo tradicional se preocupa sobre todo por problemas relativos a la distribución y relativos a la explotación. Es decir, se preocupa por una denuncia de la explotación y por pensar en una sociedad sin explotación con una equitativa distribución de la riqueza. Sin embargo, la crítica de Marx no solo cuestiona que el sistema capitalismo sea injusto y despiadado, su crítica apunta al trabajo mismo, más allá de su trabajo justo e injusto. Como bien sintetiza ya, cito, para Marx el trabajo no constituye el punto de vista desde el cual criticar el capitalismo. El trabajo es en sí mismo el objeto de la crítica. Cierro cita. Esto es así porque el análisis de Marx no es un estudio transhistórico que afirme que el trabajo es la fuente de toda riqueza. El trabajo solamente aparece como fundamento del valor en una determinada sociedad, esto es en la sociedad capitalista. Por lo tanto, no se trata de liberar el trabajo o de hacer el trabajo más justo, sino de eliminar el trabajo en cuanto tal. Como he enunciado este tipo, no se hace referencia al trabajo entendida generalmente como una actividad productora, que evidentemente puede ser placentera, como se ha visto en la cita de la expositora anterior, sino se hace referencia al trabajo específicamente capitalista, es decir, al trabajo en su dualidad de trabajo concreto y trabajo abstracto, que está bastante claro en los Grundrisse y en la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Donde se ve que solamente en una sociedad que desvincula el sujeto de sus medios de producción, a partir de la propiedad privada, pues resulta que el trabajo ya no es específico, concreto, singular, sino es un trabajo homogenizado, genérico, abstracto, cuya producción ya no es el valor de uso, la utilidad de la mercancía, sino el valor de cambio, el valor económico de la mercancía. Por tanto, la crítica para la teoría crítica del valor no debería estar enfocada en un aspecto externo, como el posible carácter opresivo injusto del trabajo, sino en el trabajo mismo, en tanto trabajo abstracto y productor de valor de cambio. Es más, lo que en realidad caracteriza al capitalismo no es tanto la opresión y la injusticia, sino el gobierno de las abstracciones. Esto puede ser comprendido con el concepto marxiano del fetichismo de la mercancía, donde las relaciones sociales aparecen invertidas en las mercancías como relaciones autónomas de las cosas mismas. Es la abstracción del valor de cambio, que se superpone al valor de uso, del trabajo abstracto, que se superpone al valor concreto, del tiempo de trabajo socialmente necesario, elementos que solamente existen en el capitalismo y determina un control social. Cito a Poston aquí. El tipo de mediación constitutiva del capitalismo da lugar en consecuencia a un nuevo modo de dominación social abstracto, un modo de dominación social que somete a las personas a imperativos y construcciones estructurales impersonales y crecientemente racionalizadas. Es la dominación de las personas por el tiempo, cito cita. De lo que se trata es, por tanto, de poner en cuestión no solo una distribución más justa de la riqueza, sino suprimir la totalidad de las relaciones capitalistas, relaciones mediadas por el valor de cambio del trabajo abstracto. Pues bien, hemos visto que Gutiérrez pone el énfasis en la opresión y la desigualdad, de modo que para él la negación de la sociedad capitalista no es otra cosa que una sociedad postcapitalista o socialista, abocada a la construcción de una equitativa distribución de la riqueza, y frente a esta perspectiva humanista y eticista de la teología de la liberación de Gutiérrez, pues podríamos no tanto contraponer o cancelar su perspectiva, sino enriquecerla y complementarla con el enfoque de la crítica del valor, es decir, asumir no solo una crítica a la opresión o a la injusta distribución de la riqueza, sino también al dominio de las abstracciones, del valor de cambio, el trabajo abstracto, el consumo masificado, etc. De hecho, como se sabe, una de las tácticas del capitalismo es precisamente de manera actual haberse dado un rostro humano, sea con la sociedad de bienestar, sea con la socialdemocracia, tratando de aminorar las condiciones ominosas de explotación y despojo. Entonces, retomando la teoría crítica del valor y la teología de la liberación de Gutiérrez, nos interesa proponer lo siguiente. Afirmamos que en la modernidad capitalista no solo se trataría de una suerte de, como lo dice Dussel, de una fetichización de las potestas. Creemos que lo que hay que combatir es ante todo una suerte de fetichización de las relaciones colectivas dentro de la potencia misma. Esto es la fetichización de las relaciones sociales del pueblo por medio del dominio de las abstracciones de valor de cambio y el valor abstracto. Al lado del fetiche del poder político también puede haber una fetichización del pueblo, no tanto como condescendientes con los opresores ni engañados por los representantes autorreferenciales, sino como aún regidos por la lógica del capital y sus acciones. Esto es la mercancía, el interés, la competencia. Entonces, para cerrar, la salvación de la que habla Gutiérrez así puede tener un sentido actualizado. No solo la liberación, en tanto la construcción de instituciones justas, o para decirlo en términos de Dussel, en tanto una potestas de un poder evidencial, sino ante todo como la evitación de las relaciones capitalistas de las abstracciones de la mercancía,
La salvación no solo entonces va a consistir en luchar por el término de la opresión y la injusticia, sino ante todo por dejar de estar determinados por mercancías, es decir, ya no concebir a los objetos como entidades que poseen valor, ya no concebir al trabajo como una actividad transhistórica que debe producir valor, eliminar una medida abstracta y cuantitativa del tiempo, suprimir la competencia del interés del cálculo. De este modo la salvación no tendría solamente un sentido ultraterreno, sino el significado material de la evasión de la dinámica capitalista. Aquí nos parece posible continuar con la obra de Gutiérrez, amplificando el significado de salvación, ya no colocando el énfasis en la dinámica de la culpa o el pecado, sino en la eliminación de toda una lógica social, pues Gutiérrez decía desde allá de la teología, en tanto reflexión crítica, cumple así una función liberadora del hombre, evitándole todo fetichismo y idolatría. Eso es todo, gracias. Perfecto, Jesús, perfecto. Muchas gracias. Bueno, justo ahora pues vamos a la parte de las preguntas, ¿verdad? Pero pues cabe hacer un recordatorio de un libro interesante, quizás en este diálogo que ha comentado Jesús último, justamente que se llama Ética Comunitaria, ¿no? De el profesor Dussel, y sobre todo la segunda parte que tiene que ver más con lo económico y diríamos la comunidad productiva y la ética del trabajo, y en fin, son varios temas muy interesantes, e incluso una ética ecológico-cultural. Muchas cuestiones, diríamos, que se presentaban en este libro que pues pasó un poco desapercibido, ¿verdad? En el horizonte de la discusión de la teología de la liberación. No es un libro, digamos, célebre que esté dentro del canon de la teología de la liberación, sin embargo, es fundamental en toda esta comprensión de Marx, en una readaptación o lectura crítica al discurso teológico latinoamericano. Pero bueno, muchas gracias, Jesús, por esta valiosa aportación. Y bueno, ahora ahí sírvanse, por favor, de participar levantando la manita, sus manitas, para quienes estén acá en el grupo. Y bueno, aquí los compañeros, si viene una pregunta de fuera, nos la harán llegar, ¿no? Diana, Gerardo, Marta, no sé. Pero bueno, por lo pronto, para quienes estamos aquí, comencemos un diálogo, si quieren ustedes. Tenían algunas preguntas que hacer, ¿no? A ver, ¿quién quiere poner la mano? La mano. ¿Mm? ¿Alguien puso? Todavía falta un tiempito para terminar la... Tenemos hasta las 12:45, un poquito antes. A ver, qué... A ver, ahí no veo quién puso primero, pero bueno, Bruno. No, me gustaría bueno, gracias por las exposiciones, pero Jesús, me gustaría de escuchar de usted un poquito más de cómo se ha sacado mismo, cómo está trabajando la contraposición entre la manera como Gustavo Gutiérrez toma el tema del mesianismo, como lo aparece ahora en Dussel, porque ha sido una interesante percepción de contraposición en cuanto a un la nega como una trampa para el político, digamos así, el otro no, como una posibilidad, una potencia que nosotros tenemos, o como hoy está desarrollando Dussel. Me pareció muy interesante. Si puede hacer un comentario respecto más de cómo está trabajando esto, me gustaría mucho. Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, como se sabe ahora, el maestro está trabajando mucho el tema del mesianismo a partir de Benjamin. Si uno revisa, por ejemplo, las tesis sobre la historia de Benjamin, esta suspensión del tiempo, esta ruptura con el tiempo, Benjamin lo vincula mucho al pasado, ¿no? Es el pasado que aún está refulgurando en el presente y habría pues que esperar una suerte de proceso mesiánico. Y uno pensaría de que desde allá toda la dogmática teológica hace referencia a lo mesiánico,
pero a mí me resulta interesante, y eso lo mencionaba de pasada, que de hecho Gustavo Gutiérrez tiene una perspectiva un tanto crítica con lo mesiánico, y en vez de lo mesiánico propone lo escatológico o lo utópico. Señala literalmente, como se pudo ver, que el mesianismo, pues, para Gutiérrez sería una suerte de confusión entre lo teológico y lo político, y que además, pues, dice literalmente, sería una reacción arcaizante a una situación nueva. Eso dice en la página 116. Yo lo que creo es que podríamos quizás hacer una suerte de contraposición, pero también podemos hacer una articulación o un diálogo, porque tanto en el caso del maestro Dussel como en el caso de Gutiérrez, sería en un caso el mesianismo, en otro caso lo escatológico, en ambos se trata de la construcción de una nueva forma de poder político, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Gutiérrez, esta construcción sería no llamada mesiánica, sino escatológica, haciendo un énfasis en el futuro, que se construye a partir del presente, y en el caso del maestro Dussel, pues sería un mesianismo que realiza otro acontecimiento, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir de manera muy breve. Perfecto, Jesús, gracias. Ahora, Esteban, por favor. Sí, me gustaría hacer una pregunta a cada expositor, si es posible, una a cada uno, y después no pregunto más nada. Eh, voy, en primer lugar, bueno, le hago la pregunta, hago las tres preguntas juntas, así, y después les dejo la palabra. Me gustaría preguntarle a Olivia, cuando hacía mención a la noción esta de comunidad que aparece tanto en los escritos del Cuaderno de París como en los Grundrisse, esta primacía de la noción de, digamos, de comunidad en disonancia con la idea de el individuo, la noción, digamos, liberal de individuo, en el caso de Marx, y este aspecto, digamos, de coincidencia con Dussel en postular la comunidad como punto de partida. Y mi pregunta en este aspecto, digamos, ¿qué opinión te merece, Olivia, esta caracterización que aparece de la comunidad en los escritos de Marx, pensando lo que habla el maestro Dussel de la noción de comunidad, de la construcción de una comunidad, digamos, en este sentido, de otros vínculos sociales que uno podría pensar no capitalistas, para decirlos de algún modo, o postcapitalistas, ¿no? Eso para mi pregunta hacia Olivia, digamos. En el caso de Bruno, algo que me pareció muy interesante, cómo planteabas esta crítica a las nociones, digamos, la teoría subjetiva del valor, ¿no? Y en este punto me pareció interesante si podías ampliar algo cuando hacías mención a este diálogo, ¿no?, entre Dussel y Hinkelhammer, una visión, digamos, de otro modo, una dimensión epistemológica de una crítica de la economía política, y en qué sentido se podría pensar esta dimensión epistemológica de una racionalidad reproductiva, como la habla Hinkelhammer. En este sentido, si podías ampliar algo al respecto. Y por último, para Jesús, señalarte una tensión que yo veo en el diálogo. Me pareció muy interesante tu trabajo, que me parece que es una diferencia entre las teorías, digamos, latinoamericanas, en caso de la teología de la liberación de Dussel como de Gutiérrez, con la teoría crítica del valor, que tiene que ver, a mi modo de ver, en el modo de interpretar a Marx. Es decir, hay un punto en el cual hay una disonancia, creo, estructurante en estas lecturas, digamos, latinoamericanas. Hay una lectura humanista, ética de Marx, que plantea que en este caso la categoría, digamos, de trabajo es una categoría que no necesariamente tiene un aspecto eminentemente negativo, es decir, hay un modo de realización del sujeto, es decir, de la apuesta de su realización comunitaria, de su vida. En cambio, en estas teorías, como la teoría crítica del valor, sin embargo, tienen un potencial crítico muy interesante. Creo que la visión esta del trabajo como una categoría eminentemente histórica del capitalismo, es decir, en querer separarse del trabajo,
es decir, no pensar el trabajo como una forma de realización del sujeto en el marco de la comunidad. A mi modo de ver, hay una visión, digamos, de querer sacarse de encima de la teoría crítica del valor, de esta dimensión antropológica o de la teoría marxiana. Es decir, en un punto hay una tensión porque a mí me da la sensación que la teoría crítica del valor, en un punto lo que está tratando de pensar es que es una categoría eminentemente histórica, la categoría de trabajo capitalista, en esta dualidad que vos planteas de trabajo abstracto y trabajo concreto, pero sin embargo no historiza la génesis de la modernidad, sin embargo, la tiende a caracterizar en un modelo de una historiografía eurocéntrica. Es decir, pensando en caso de Postone o de Hape o bueno, Trenkle, tienden a pensar una historización de la modernidad, a mi modo de ver, todavía eurocéntrica, y de algún modo hasta una dimensión hasta casi altuseriana, al considerar que hay que sacarse de encima la dimensión antropológica o ética del pensamiento marxista. Bueno, muchas gracias a cada uno. Perfecto, Esteban. Bueno, si quieren, ahora vamos en modo inverso de las personas que fueron implicadas. Comenzamos por Jesús, luego vamos por Bruno y terminamos con Olivia. Y así, ¿no? Cerramos. Bueno, vamos cerrando, mejor dicho. Adelante, recuerden que a las 12:45 cerramos, igual para aprovechar el tiempo. Gracias. Gracias, Jorge Alberto. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que si hacemos esas dos cuestiones que tú señalas, por un lado una suerte de desantropologización de la pues, perspectiva de Marx, y por otro lado el carácter eurocéntrico, yo creo que lo segundo es evidente, ¿no? Es evidente que tienen una mirada muy eurocentrada, no son latinoamericanos para empezar, y sin duda ahí pues podríamos continuar el diálogo, ¿no? No solamente de la teoría del valor a la teología de liberación o a la filosofía de liberación, sino desde la filosofía de liberación y todas las teorías decoloniales hacia la teoría crítica del valor. Creo que ese es un elemento más del diálogo que dada la brevedad de mi exposición no la había abordado, pero cuando pues el objeto de estudio sería sin duda la teoría crítica del valor, habría que enfatizar en ello, que es muy importante. Y creo que de hecho eso no está desligado a la cuestión de esta primera cuestión, que es la desantropologización, porque de hecho creo que aquí en América Latina es mucho más importante hacer énfasis en la cuestión de la opresión, porque aquí sin duda pues han muerto millones de personas por la colonia. Nuestros antepasados, por lo menos en mi caso, pues han sufrido un régimen de explotación hasta el siglo XX, ¿no? En el caso del Perú no hubo reforma agraria hasta 1970 y las personas seguían viviendo en condiciones horribles, pésimas, que un europeo pues evidentemente no tiene en la media. Entonces, esa diferencia de las experiencias concretas creo que es lo que explica que aquí, sin duda en el caso de Gutiérrez, cuando va una crítica del orden de cosas vigente, pongo mucho énfasis en la cuestión de la opresión humana, material, ética, mientras que en un ámbito donde, por ejemplo, hay un consumo medio, no existe, se puede acceder a los bienes y servicios de manera más sencilla, pues quizás ese ámbito de sufrimiento, ese ámbito de opresión, no se ha visto tan priorizado como el ámbito de las abstracciones, ¿no? Del trabajo abstracto, del valor de campo. Creo que entonces en ese caso lo que habría que hacer es, para continuar con este diálogo, es tratar de ver siempre desde dónde denuncian, ¿no? Creo que eso es muy importante. El lugar de enunciación de acá de la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, pues va a enfatizar naturalmente algo que es invivible, algo que es inmediato, es la destrucción, la opresión, la violencia, el asesinato de millones de personas en el continente, mientras que en un ámbito pues europeo, no alemán o francés o norteamericano, pues eso va a ser en cierta manera puesto en cuestión, eludido o subordinado a un elemento más, ¿no? En todo caso, creo que siempre debería primar una lógica de la complementariedad, ¿no? Pensar en qué manera tanto una perspectiva enriquece a otra y no tanto verlos como excluyentes. Eso es lo que podría responder, Sebastián. Gracias por la pregunta. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Ahora, Bruno, por favor. Gracias, Esteban. Bien, creo que para saber un poquito sobre una racionalidad reproductiva
conectada con la crítica de la teoría del valor subjetiva o la teoría subjetiva del valor, tiene como elemento clave no olvidar que siempre estamos trabajando con valores o con criterios de valorización. Entonces, cuando mm, no me recuerdo ahora la palabra, pero sin problema. Pero se olvida de que no hay cómo crear una relación entre personas que no tenga valores y que los valores no son solamente algo de preferencias, sino que necesidades que precisan estar o condiciones que necesiten estar garantizadas para que cualquier acción o preferencia sea posible. O sea, nosotros tenemos un criterio anterior a cualquier preferencia, que son valores fundamentales. Y ahí tendríamos un problema para discutir entre Dussel y Hinkelhammer cómo se trata de la fuente del valor, pero no vamos por esta senda sino que hay un paso detrás que la necesidad que funda cualquier valor o los valores necesarios para que cualquier preferencia pueda ser pensada, pueda ser imaginada como un criterio para valorización o para una decisión racional. Entonces, para que haga una racionalidad reproductiva o para que si discutamos eso con Hinkelhammer, lo mismo, Dussel lo tiene en su discusión también, tiene que recordar que los valores no son criterios racionales, objetivos y muy prácticos. Entonces, cuando vamos a hablar de un valor, no estamos cómo se va a mensurar el valor en un primer momento, pero cuáles son los criterios para que cualquier valor sea posible o podamos imaginar valores, crear valores, estructurar valores. Entonces, se basa en una comprensión de la necesidad y no de las preferencias. La posibilidad que en la modernidad ha surgido por una serie de factores históricos, un papel muy importante, o un rol muy importante se ha desarrollado por la experiencia de colonización, que ha creado la imaginación, ¿no? La imagen de que valores llegan o la riqueza llega de la nada, porque se está explotando en otro continente, en otro territorio, se trae acá y nosotros de la noche para el día no éramos nada y ahora somos reyes todos y todos. Entonces, de la nada se ha creado la riqueza y vamos a optar en el mercado, en los recursos que están disponibles, lo que queremos, sin ver las condiciones necesarias para que cualquiera de una de esas cosas sea llegado a nosotros, de una perspectiva desde Europa, ¿no? Entonces, estas condiciones o necesidades fundamentales fundan cualquier valor, dan contenido a cualquier valor. Una racionalidad reproductiva necesita tener una economía que tenga como base la necesidad general de las condiciones de vida, de las condiciones necesarias para que cualquier proyecto, cualquier preferencia, cualquier idea de valor sea posible. Entonces, si no hay esta preconcepción para que se discuta una economía o se desarrolle una organización económica, sería propiamente ideológica. Entonces, nuestra ciencia que se basa en una teoría subjetiva de valor y mismo la ciencia que se piensa escapar de eso, pero mantiene la relación de mercado, mantiene las relaciones de explotación y todo lo demás, no, no es ciencia, es una ideología propiamente ideológica y nosotros tenemos que hacer esta denuncia, no decir que no, mira, cuidado que la ciencia no es ciencia, ni todo es la ciencia, es positivismo, no, la economía política es una ciencia dura, propia, material y fundamental. Sin ella no hay contenido de cualquier otra ciencia, cualquier otro valor, cualquier otra preferencia. Entonces creo que sea más o menos eso que tengo a comentar. Gracias una vez más. Perfecto, Bruno, muchas gracias. Y bueno, a propósito también de esa transición, no tocamos propiamente el tema de la técnica, ¿no? La tecnología, digo, propiamente no son lo mismo, pero diríamos del ámbito técnico, productivo, reproductivo de la vida social o, si dijéramos, comunitaria en otro momento dado, cómo es que se logra esto, ¿no? A partir de un mundo tecnificado, ¿no? Pues digamos blindado de una tecnología capitalista, a partir de la cual justamente
estamos conversando, ¿no? Estamos realizando esta intervención, pero que se puede redefinir de otras maneras, ¿no? Y eso habría que pensarlo posteriormente. Bueno, muy bien. Olivia, por favor. Sí, muchas gracias, Esteban, por tu pregunta. Bueno, ¿qué opinión me merece estas caracterizaciones que Marx hace como una propuesta al sistema capitalista? Pues a mí me resultan alentadoras, ¿no? O sea, el relato de Marx de la teoría económica se me hace un relato precisamente que infunde esperanza, dado que pues en la lógica de este sistema que arrasa con que arrasa con toda la comunidad, con las relaciones de comunidad, eh, en ese sentido, pues es la alternativa. Habla poco Marx de eso, ¿no? O sea, de realmente cómo en la construcción de estos nuevos modos, él no los desarrolla, ¿no? O sea, lo vemos en su obra, él solo los enuncia, ¿no? Cuando dice que por la mañana podríamos dedicarnos a cazar y por la tarde a pescar. Realmente, pues él esa parte no la desarrolla del todo, ¿no? Sin embargo, pues toda su obra infunde, bueno, trata de dar otra opción, ¿no? Pero bueno, está por construirse, ¿no? Eso está en construcción. Pues a mí me parece, como comenté al principio, pues una esperanza para salir de esta situación, que pues como ha comentado el maestro Dussel, de seguir así, pues vamos al suicidio colectivo, ¿no? Donde pues la vida se acaba, ¿no? Ya, de hecho, pues esta situación que estamos viviendo eh, de, de todos estos virus que nos aquejan, eh, pues yo considero con otros compañeros que la naturaleza se está defendiendo, ¿no? O sea, al haber sido tan atacada, pues es una reacción. Y bueno, vemos que estas relaciones en este sistema pues nos están llevando a la destrucción de pues del ser humano propiamente, ¿no? O sea, porque yo creo que sí va a existir vida después. Tal vez nosotros ya no estemos, pero como diría Dussel, o sea, la importancia del ser humano, dice él que se acabaría con la inteligencia, bueno, con lo mejor de la naturaleza, ¿no? En ese sentido sí es un poco antropocéntrico, pero, pero bueno, si no, si no ponemos un freno, pues tal vez ya no estaremos en este mundo como especie. No sé si contesté tu pregunta, Esteban. Ya hasta ahí le dejo. Muchas gracias, Olivia. Justamente el tema de la esperanza que viene también acompañado de todo este proceso. Muy bien. Jesús, ¿ibas a decir algo más? Sí, tengo preguntas, Jorge Lordo. Adelante, bueno, dilas y luego, por favor, Luis, lo más, bueno, adelante. Sí, tengo una pregunta para Olivia, Esteban y Bruno respectivamente. Para Olivia, si podría volver a ahondar en esta concepción que está en estos manuscritos de Marx, el trabajo como placer, como goce, ¿no? Es un trabajo que, dicho en la terminología del Marx, un plano ya no alineado, ¿no? Ya no enajenante. Un trabajo que ya no sería trabajo, ¿no? Un trabajo que ya no es trabajo abstracto, ya no produce valor de cambio. Entonces, si podrías ahondar en esa conexión de cómo pues hay una correlación entre ese trabajo que ya no es trabajo abstracto, que se realiza junto a la comunidad. Si podrías ahondar en eso. En el caso de Esteban, me interesaría si puedes nuevamente ahondar en este caso de lo que proponía Marini como la eh, superexplotación, y la teoría pues deduce el del trabajo vivo, ¿no? Creo que últimamente hay una cierta recuperación de los textos de Marini. Creo que en el comienzo, cuando se hablaba de la teoría de dependencia, se hablaba de otros autores, y Marini era uno de los secundarios, por así decirlo.
pero ahora me parece que se está recuperando su obra. Me gustaría que quizás por ahí puedas enfatizar algo sobre él. Y en el caso de Bruno, me gustaría preguntar sobre este carácter que tiene la teoría económica neoliberal, clásico-neoclásica, donde no solamente hay una naturalización de las relaciones capitalistas, sino también una cierta normativización, porque ya no solamente es natural que exista siempre la propiedad privada, sino también es normativo u obligatorio entrar en la dinámica de la competencia, por ejemplo. Entonces quizás ver que existe no solo una naturalización, una eternización, dirían más, de estas relaciones, sino también que tienen un carácter imperativo y normativo. Sobre eso, ¿verdad? Perfecto, Jesús. Anoten las preguntas. Y Luis, por favor, tus preguntas para que lo tengan rápido y lo puedan responder ahora que estamos cerrando. Sí, gracias. Habría quizás hacer una conexión entre lo que planteaba Olivia y lo que planteaba Jesús. Quería más que nada hacer una reflexión sobre el hecho que se supone que hay un exceso de valorización de la comunidad, pienso yo. Y miren cómo el cristianismo, no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo, pero el cristianismo pregona la salvación de manera individual, viviendo en comunidad. O sea, no niega, no absolutiza ni la comunidad ni el individuo, sino en esta relación individuo-comunidad. No hay una teoría de la individualidad sólida. Me pareciera que hay una pista que viene de mencionarlo el mismo Jesús o alguien, creo que fue Jorge, no importa, de preguntarse cómo sería posible el trabajo como placer. Creo que para Marx, tengo entendido de que su humano ideal es el artista. Entonces el artista es ese trabajador que va a asociar, miren, Marx nunca lo planteó así, pero si yo lo planteo asociando a lo que acabo de decir sobre la posición del cristianismo, es que el artista va a unificar la teoría y la praxis. O sea, si hay un artista que no reflexiona sobre su arte, no es artista, es un imitador. Entonces, por ejemplo, yo hago una crítica siempre a los filósofos, o sea, yo mismo me critico, que solamente somos teóricos muchas veces. Y que nuestra práctica es una incógnita, es un misterio, ¿no? Y claro, son posiciones que yo creo habrá que seguir reflexionándolo. Ustedes han dado muchas pistas, pero yo no creo, por ejemplo, que la comunidad determine a una persona. Si no, no sería posible ser ético o antiético. O sea, estaríamos determinados ya por la comunidad de una manera definitiva, y si yo nazco en una comunidad autoritaria, yo estoy destinado a ser autoritario. Y si yo nazco en una comunidad utópica, yo estoy como destinado a ser utópico. Pero no, hay rupturas, ¿no? Y miren, nosotros en cada momento, en este momento, cada uno de ustedes está haciendo uso de su individualidad. Porque las posiciones que ustedes tienen son singulares a ustedes. Bueno, y ahí me paro. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Y de nuevo el tema de la comunidad que merece otro, ¿no? Otro esfuerzo colectivo para encontrarnos. ¿En qué es? ¿En qué consiste? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo se construye? En fin, ¿no? Bueno, adelante sus respuestas para ir terminando estos 5 minutitos que tenemos. Por favor. En el orden, o bueno, Olivia, por favor, ahora. Sí, voy a empezar con Luis y ahorita sigo con la pregunta de Jesús. Luis, si bien la comunidad no, o sea, no, Marx está diciendo que la comunidad determina, ¿no?
eh, sino más bien, tanto como Russell como Marx dicen que es el origen, o sea, que cuando un ser humano nace, hay una comunidad, no está aislado. De hecho, Marx lo va a decir en los Grundrisse. Te voy a leer una cita donde viene esto, donde, por qué es un absurdo pensar que los seres humanos estamos aislados, sino que ya tenemos, o sea, cuando nace un ser humano está en la comunidad y va adquiriendo toda la cultura de esa comunidad. No puede subsistir así solo, ¿no? O sea, a eso se refiere Dussel, que en un primer momento, Marx y Dussel se refieren a eso, que en un primer momento es la comunidad. Después esto ya se va a distorsionar, pero en su primer inicio es una relación comunitaria. Por eso comentaba lo de la madre, porque es la relación entre la madre y el hijo, ya es una comunidad. Esas dos personas forman una comunidad en su situación más originaria, más primaria. Después, pues ya se va, como comento, a distorsionar, pero no en ningún momento dado se habla de una determinación. Bueno, aquí te voy a dar una cita, por ejemplo, donde viene que Marx habla de dice, bueno, es que yo hice un trabajo sobre esto, y dice así: para Marx, la forma de la individualidad se expresa en individuos que tienen relaciones entre estos, y son estas mismas relaciones las que precisamente los seres humanos sociales van a desarrollar. Y cito a Marx: el hombre es, en el sentido más literal, un son politicón, no solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía accidentalmente en una comarca salvaje. No es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje de 100 individuos y que vivan juntos y hablen entre sí. Esta cita está en Marx, en los Grundrisse, en la página 4. Si quieres puedes ahí ahondar más, pero sí, esta idea de un Robinson Crusoe, él dice que es un absurdo, ¿no? O sea, no es posible. Si alguien se extravía, como bien dice Marx, ya lleva con él las fuerzas de la sociedad, ya lleva un lenguaje, lleva una cultura, entonces no es así que nazca de la nada. Bueno, Bueno, entonces, Silvia, mira, para darle el espacio un poco por los 2 minutos que nos quedan, ahí anotamos un poco la otra parte que nos querías compartir y rápidamente a ver que los compañeros digan algo, ¿no? Sobre lo que se les preguntó. Gracias, Olivia, perdón, ¿eh? pues, Bueno, pero entonces en el minuto, ¿tú quieres completar algo, Olivia? sí, Jesús, yo también te iba a preguntar algo sobre el trabajo. El trabajo como placer, bueno, esto él lo empieza a abordar en los manuscritos de París, que son previos, como tú sabes, a los manuscritos de 1844. Lo cierto es de que yo solo he visto que él habla de la construcción del trabajo, bueno, no, bueno, más bien de la realización del trabajo, eh, como tú mencionaste, es como un tiempo socialmente necesario, pero yo no he escuchado que desaparezca, ¿no? O sea, como tú afirmaste, sino más bien o sea, que las máquinas, yo lo que he leído así de los textos de Marx, es que las máquinas harán más fácil la vida de las personas, ¿no? Y las nuevas relaciones, pero siempre se va a utilizar un tiempo de trabajo eh, para obtener algo a cambio. Sin embargo, eh, estas relaciones tienen que tener otro sentido. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Bueno, pues justamente tenemos que
terminar, ¿verdad? La sesión, y muchas gracias por todas sus participaciones, intervenciones, y bueno, ya nos estaremos viendo para repensar varias cuestiones, ¿no? Que quedan pues sumamente pendientes. Cuídense mucho y nos mantenemos. Se termina la grabación y podemos quedarnos, si quieren, unos 2 minutitos o 3, los que quieran, para ver un poco cómo fue todo. Muchas gracias. Hay una mesa 4 a esta Y hay una mesa 4 de es presentación. más tarde. Más tarde, Comienza a las 16 horas, hora de México. exacto, y hay una presentación del libro a la 1 de la tarde, ¿no? Militancia en la vigilia, de Orlando Lima Rocha, acerca de Osvaldo Ardiles. Pues bueno, terminamos aquí la grabación. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.